El primer día de las fiestas mayores de Cullera, sábado, tiene lugar la tradicional Baixá, en la que la imagen de la Virgen es bajada desde la ermita del castillo en procesión nocturna por el camino del Calvario hasta la iglesia de los Santos Juanes. Cuando la imagen llega al mercado, el pueblo de Cullera la recibe con un grandioso castillo de fuegos artificiales. Y Chino-Chano Senderistes, de Cullera. En estas fiestas patronales no podía faltar a la ya tradicional caminata a el Asut de la Marquesa, con miembros del club, simpatizantes y organizaciones culturales de nuestro querido pueblo, junto con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Cullera. Hola. Hola. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy. No. El molino de la Marquesa de Cullera es obra del arquitecto valenciano José Calvo y Tomás. El propio molino data de 1864 y el azud de 1865, auspiciados por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El azud de la Marquesa. Es una presa cuya finalidad es derivar el agua, no embalsarla, aunque normalmente se produce un embalsado limitado cuando se construye uno. En sistemas hidrológicos tradicionales, como los que existen en las huertas valenciana y murciana, va aparejado a acequias de mayor o menor importancia, a las que se deriva el agua para su uso en regadíos. La situación del azud de la Marquesa, cerca de la desembocadura del Júcar, ha conferido a este azud otra misión importante: evitar la entrada de agua salada hacia la zona represada, lo que conduciría a la salinización de los cultivos en la zona y su pérdida eventual. Hace años, el azud se encontraba en condiciones bastante malas, por lo que se decidió realizar obras de restauración, entre las que una de las más importantes fue la eliminación de filtraciones mediante la construcción de una pantalla impermeable de cemento, bentonita en doble plano, el superior con una pantalla que alcanza una profundidad de 13,60 metros y el inferior con otra pantalla que alcanza 7,60 metros, con una superficie total de más de 5.400 metros cuadrados. El proyecto incluyó además medidas para aumentar la capacidad de desagüe del azud, construir una escala para peces eliminando el efecto barrera y diversas medidas para facilitar la recuperación biológica y paisajística del entorno.